Bueno, está Mara Brauer. Sí. Mara es diputada nacional por el Frente de Todes, por la Capital Federal, y además era asesora en el 2010, corregime Mara. No, yo en el 2010 era secretaria de Educación de la Nación, así que lo viví todo desde el Ministerio de Educación, y en ese momento de mí dependía el programa de Educación Sexual Integral. Un lugar interesante también para estar en ese momento. Así que, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Queríamos pensar en esta clave intergeneracional, en el pasado, en el presente y en el futuro de nuestro movimiento y de estas luchas. Charlar, teníamos, una pregunta para Mara en particular sobre las luchas, porque vos decías que a diferencia, o correginos si no, si te escuchamos mal, que a diferencia por ahí de la ley de identidad o la discusión sobre la despenalización y legalización del aborto, la ley de matrimonio igualitario no fue tan una lucha que abrazaron todos los sectores, o que fuimos abrazando más tarde. Y te queríamos preguntar eso, cómo se había vivido también en el marco político. Vos nos contabas, recién me corregía de que no era asesora Mara en el 2010, sino que estaba estaba en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, nada menos y nada más, en otra batalla también sobre contra el conservadurismo en la Argentina. Así que si tenés ganas de compartirnos eso, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que cuando la escuchaba Norma me venían algunas oraciones de la canción de Silvio Rodríguez, cuando dice: solo el amor convierte en milagro el barro, solo el amor alumbra lo que perdura, ¿no? Aquellos que luchamos por el amor, que luchamos por la igualdad de derechos, lo hacemos con mucho amor, y aquellos que trabajan para cercenarle derechos, lo hacen con mucho odio. Y realmente recordar en este momento tan duro de la humanidad y del país, recordar un momento tan luminoso, tan feliz. Y sí, como yo te comentaba, ¿no? Las manifestaciones del 2010 no fueron las manifestaciones del 2018 de aborto. Si bien era un tema que se discutía en la sociedad, la sociedad toda no se lo cargó al hombro, o las grandes mayorías, como fue en aborto, de un lado y de otro, no se lo cargaron al hombre. Fue un debate que se dio, obviamente, en las organizaciones, la lucha de las organizaciones, que fue maravillosa, un sector de la sociedad que acompañaba, y claramente la voluntad de algunas legisladoras y fundamentalmente la voluntad política de Néstor, Cristina y de Máximo, que influyó bastante sobre ello, ¿no? Y en la política, bueno, el debate era muy interesante. Por supuesto que Néstor ordenó, pero Teresa García, la actual ministra de Gobierno, que en ese momento era la secretaría parlamentaria de nuestro bloque, siempre cuenta, y Juliana Di Tulio siempre cuentan, que compañeros históricos del peronismo al principio no lo entendían, no lo veían, digamos, el tema del matrimonio igualitario. Pensamos fundamentalmente varones que claramente venían de otro siglo. Y una frase que le dijo Carlos Kunkel a Juliana y a Teresa cuando lo entendió, matrimonio igualitario. Al principio no lo entendía. En el momento que lo entendió, que como dijo Cachita, se le iluminó la cabeza, les dijo: ahora lo entiendo, esto es puro peronismo. Y claramente, la ampliación de derechos, por supuesto que reconozco la lucha de las otras fuerzas políticas, pero si nosotros vemos la historia de la ampliación de derechos, tienen que ver con años de lucha del socialismo, por ejemplo, para el voto femenino, de las izquierdas, pero que se hacen efectivos en gobiernos populares. Entonces, realmente había mucho debate con todas las fuerzas y mucho debate interno en el peronismo, y claramente ese mismo debate y el convencimiento que tenía Néstor y las apretadas que también hizo Néstor, ¿no? También es histórica una visita, había una reunión del PJ, no me acuerdo en qué lugar del interior del país, y Néstor fue especialmente para hablar con los representantes del campo sindical,
para preguntarles, imagínense como preguntaba Néstor, qué iban a hacer los diputados de origen radical. Y ahí fue ordenando todo, ¿no? Hasta la anécdota que vos contabas de las senadoras que terminaron en China. Y otra cosa también importante que yo quiero rescatar es que muchísimos diputadas y diputados, senadores y senadoras y personas en general, digamos, de la sociedad argentina, que en ese momento estuvieron en contra de la ley de matrimonio igualitario, claramente ahora son militantes de la ampliación de derechos. Es un tema donde tenemos que aprender del debate y de la transformación que generó matrimonio igualitario, porque realmente produjo un cambio cultural. Nosotros que estamos tan acostumbrados a la dicotomía, ¿no? Generar barreras muy fuertes, grietas muy fuertes, que en algunos temas son grietas que uno no puede atravesar, pero que en estos temas claramente son puentes que se pueden atravesar, porque yo estoy convencida que de ese porcentaje de personas que estaban en contra, la gran mayoría ahora lo entendieron. Y lo entendieron por la ley, que fue el hecho simbólico, el hecho cultural, el hecho educativo, y porque las cachitas, los José María y la vida misma dieron testimonio de que estábamos hablando de amor. Y eso es lo que produjo la transformación, porque solo el amor, bueno, convierte el milagro en barro, el milagro en barro. Preguntar cuál crees también en clave de las luchas que están por venir, Mara, y en términos también educativos, que vos sos una especialista en el tema, ¿cuál crees que son esos desafíos hoy? Con 10 años de sanción del matrimonio igualitario, pensando en la aplicación de la ESI, también pensando en otras perspectivas que incluso se dan en términos legislativos ahí en la Cámara. Bueno, yo creo que la sanción de matrimonio igualitario fue un hecho educativo, claramente. Independientemente que ya estaba sancionada la ley de ESI en el 2010, como vos decías, y que los lineamientos curriculares ya estaban aprobados. De hecho, nosotros en el 2010 estábamos trabajando en los materiales para los docentes, los cuadernillos para docentes, para darle herramientas para enseñar ESI, porque luego aprobación de la ley de ESI, se hizo desde el Ministerio una encuesta y los docentes mayoritariamente estaban a favor, pero lo que decían es que no sabían cómo enseñar. Entonces nosotros en ese momento estábamos abocados y abocadas con Mirta Marina, que era la coordinadora en ese momento del programa, que yo era la subsecretaria del cual dependía, en elaborar esos materiales. ¿Por qué de la sexualidad en las escuelas no se hablaba? Y claramente matrimonio igualitario aceleró los tiempos de la demanda, aceleró los tiempos del consenso. Nosotros al otro día de matrimonio igualitario nos fue mucho más fácil hablar con las provincias, hablar con los otros ministros, con los otros subsecretarios de la ESI. Los desafíos por delante son los desafíos de los cambios culturales. Nosotros tenemos que entender que la mayoría de aquellos que tienen que enseñar ESI han sido educados sin ESI. Han sido educados en el silencio, han sido educados con una mirada acerca de la sexualidad sumamente limitada. Y eso es algo que hay que ir construyendo. Muchos docentes, la sociedad, no solamente los docentes, hay algunos que están trabajando maravillosamente bien, la gran mayoría, pero la sociedad toda tiene que entender qué es la educación sexual integral, que obviamente no es solamente la diversidad sexual, sino el respeto por el otro, el poder tomar decisiones informadas, en vivir una sexualidad plena, libre, responsable. Y el desafío que tenemos por delante como militantes es justamente militar la ESI. Porque pareciera que la ESI es un tema de escuela, y no es así. Pretender que el cambio cultural de una sociedad lo haga una institución de la modernidad, digamos, una institución del siglo pasado,
La escuela es una herramienta fundamental, sin la escuela no se puede, pero la escuela sola no puede. Entonces nosotros tenemos que ir por los barrios, no señalando con el dedo a aquellos que piensan distinto en estos temas, sino explicándole a las chicas y a los chicos cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, qué derechos, que tienen derecho a ir a buscar un método anticonceptivo, no importa su edad, a un hospital público, que hay que poder ponerse en el lugar del otro, que hay que tomar decisiones en relación a la propia sexualidad libres, y cuando hablamos de libres, no estoy hablando de simplemente porque uno tiene la libertad, sino tener las herramientas para tomar esa libertad, porque hablar de educación sexual integral no solamente es hablar de estereotipos de género, sino también de estereotéticos. Nosotros en el Ministerio, por ejemplo, una de las investigaciones que hicimos es que muchas chicas empezaban sus relaciones sexuales tempranamente, no producto del deseo, sino producto de querer reafirmarse en la mirada del otro, el varón, por un profundo desprecio hacia su propio cuerpo que no condice con los patrones culturales. Entonces eso es ESI, es querer tu cuerpo tal cual es y tomar decisiones en relación a tu sexualidad en función a eso y no en función a presiones. Y eso hay que militarlo, no podemos pretender que lo haga solo la escuela, hay que militarlo. Y eso es el desafío que tenemos por delante. Tengo también una preguntita que la dejo acá, la tiro porque me parece que por ahí Mara o todos podemos pensarla en conjunto, porque tiene que ver con esto, con esta, de alguna forma, campaña orquestada, o que podemos ver sus nexos a nivel internacional de algunos sectores antiderechos, que tiene este eslogan de "con mis hijos no te metas", pensando también la actualidad de a 10 años del matrimonio igualitario, todas esas otras batallas. Bueno, si pensamos en términos de destrucción de la familia, ese argumento tan usado, ese argumento se usó en el año 49, cuando se discutía el voto femenino, la posibilidad de las mujeres de votar y de ser elegidas. Uno de los argumentos fuertes era que se destruía la familia porque si la mujer podía participar en política, podía pensar distinto que el varón dejaba de ser el dueño de la casa y eso iba a destruir la familia. Por supuesto, también se usó el argumento de la destrucción de la familia cuando se discutió la ley de divorcio, ¿se imaginan? Y bueno, y obviamente se volvió a tratar cuando se discutió matrimonio igualitario. Y si vos me preguntás, es verdad que la familia opresora, la familia patriarcal, la familia para unos pocos, esa se destruyó. Y se construyeron miles de familias diversas, amorosas, amables. Nosotros somos muy familiares, digamos, porque vivimos construyendo familias. La red de la familia, de los que nos cuidamos, de las que nos cuidamos, de los que armamos lazos amorosos, y realmente, en términos de familia, las familias, construimos las familias. Ese fue el enorme cambio en relación a los que defendían a capa y espada una única familia opresora.